me decía, tu papá me invitaba al teatro y podíamos estar tomándonos un jugo allí en el muelle de los Pegasos, que está cerca de los teatros, Teatro Cartagena, Calamarita, tal, lo que ahora es Four Seasons, que se está construyendo ahí. Mi papá cogió un taxi para que mi mamá no caminara. De allí del muelle de los Pegasos hasta el teatro. Es una de las cosas que yo recomiendo hacer con la gente. O sea, tú tienes que conocer la historia de cómo se enamoraron tus papás, cómo se enamoraron tus abuelos. O sea, yo creo que eso es un ADN que tú cargas. Tú le preguntas a veces a los pelados de uno, ven acá, y tu mamá y tu papá se casaron. No sé. Eso, yo digo que eso es necesario, Pedro. Eso es como tener tu cédula. O sea, tú tienes que saber eso, porque tú tienes que saber de dónde viene. Él me habló alguna vez, ¿sabes de quién? De Cacumen. Sí, de Cacumen. Cuando él me menciona Cacumen, sí. Cacumen, yo soy radioaficionado de hace años, y Cacumen fue de los primeros radioaficionados que tuvo Cartagena. Entonces, en una conversación con él me dijo Cacumen. Y dije, pero yo, o sea, tengo idea de que Cacumen era un bárbaro aquí en esa parte de la comunicación. He sido maestra también, o sea, yo te digo, y hubo un tiempo en que me frustré mucho y decía, pero ¿para qué soy buena? Yo quiero saber para qué soy buena. Una sola cosa. Hasta que entendí y dije, siéntete bendecida de tener muchos talentos. Y eso le digo a los jóvenes, o sea, si saben hacer muchas cosas o Dios les regaló dones para muchas cosas, exploren todo lo que quieran. Porque la vida es una sola, Pedro. O sea, y si todo eso te hace feliz, yo creo que ese es el camino. Mi papá hubo un tiempo en que era tremendín. No te puedo creer. Y entonces mi mamá me decía, tu papá, en ese tiempo no había celular, no había WhatsApp, no había nada, Pedro. Pero no le daba mala vida a la vieja, sino que se perdía nada más. Llegaba con los plátanos, con la yuca y ñame. Mira, lo acabas de decir. Lo acabas de decir. Mira, mi papá sabía que mi mamá por ahí la suavizaba, ¿sí me explico? Bienvenidos a un nuevo episodio de En la Sala con Pedrito. Como todas las semanas, siempre me detengo antes de comenzar el programa para darle un agradecimiento a todas esas personas que nos mandan su like y que se suscriben al canal. Muchas gracias a todos ustedes por esos mensajes bacanos que me mandan todas las semanas. Eso hace que nosotros sigamos empujando la maleta en este programa En la Sala con Pedrito. Hoy tenemos una invitada súper especial, una gran amiga. Trabajamos juntos en alguna oportunidad en comunicaciones, pero para yo darle esa bienvenida a ella, yo tengo que decir lo que es ella, y se lo voy a decir. Hoy tenemos una amiga súper especial. Su apodo es súper especial también. Le dicen Negramar. Especialista en publicidad y marketing digital. En inglés, Content Creation and Brand Storytelling. Mira cómo va la vaina. Comunicadora social, periodista con amplia experiencia en comunicaciones y marketing. Apasionada por la creación de contenidos que cuentan historias y mueven fibras. Le encanta ser partícipe de procesos de transformación en comunidades y empresas. Le gusta crear estrategias para potenciar marcas a través de las plataformas virtuales. Egresada a la Universidad Tecnológica con una maestría en marketing y publicidad digital de la Universidad de Nebrija. Tenemos el gusto de presentarles a mi amiga, que para mí es un placer tenerla aquí. Malca Irina Nieto Periñán. Bienvenida, Malca. Este es tu programa En la Sala con Pedrito. Mi querido, teníamos rato de no vernos, pero bastante, ¿verdad? Bastante. Ya ha cruzado bastante agua por debajo del puente. Qué presentación tan generosa. Bacana. Muy chévere. Te lo mereces todo, Malca, de verdad. Ay, muchas gracias, de verdad. Malca, nuestros invitados siempre cuando lo traemos aquí a la Sala con Pedrito, lo primero que le preguntamos, ¿quién es Malca Irina Nieto Periñán? Uy, qué pregunta tan la gente cree que es cliché, pero es una pregunta compleja. Sobre todo porque tú sabes que los seres humanos por lo general no nos quedamos como en una sola faceta, sino que todo el tiempo estamos como evolucionando.
Y yo te puedo decir que bueno, Malca es una mujer. Tengo 40, ya cumplí 40. 40 años, Malca. 40. Cumplí 40, soy mamá. Pero te conservas muy bien, Malca, para los 40, ¿viste? Mira, ahora yo creo que eso es un movimiento interesante. La gente se está cuidando más, está siendo más consciente de la alimentación, del ejercicio, de tener como un mejor bienestar, ¿no? Como, así es. A pesar de que, bueno, la calidad de vida ha cambiado, pero pues, la gente está como en esa onda. Bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que soy una mujer de transformaciones, no solamente a nivel laboral, sino también personal, te puedo decir. Siempre estoy como en esa búsqueda de crear. Yo creo que eso es una de mis grandes constantes. Soy una mujer creativa, soy una mujer que todo el tiempo está como siempre queriendo hacer algo nuevo, siempre querer retándome haciendo algo nuevo. Soy una persona que en este momento de mi vida te puedo decir que es una Malca más tranquila, más espiritual, disfruta de la soledad, disfruta de lo que ya uno con el tiempo va como haciendo como más valioso, ¿no? El tiempo, la familia, como pasar más tiempo con uno, tomarse una copita de vino. Hemos madurado un poco más. Sí, totalmente. O sea, ya como que uno llega a un punto en que uno va descendiendo la curva y uno quiere como que vaya lenta la curva. Claro, está haciendo las cosas que a uno le gustan, como alcanzando metas, trabajando por los sueños, porque eso no se puede dejar, pero ya es una curva como más de aprendizaje, como más lenta. Y eso es precisamente lo que me gusta. Me gusta estar con mi gato. Tengo un gato. Después de las mujeres de los 40 nos gustan los gatos. Ahora hablamos de eso, Malca. Tranquila. Ahora hablamos de eso. Malca, a mí me gustaría saber, porque tú tienes una historia bacana. Tienes una familia bacana. Me gustaría saber un poco. En este programa nosotros siempre hablamos de la familia y después hablamos de los emprendimientos. Voy primero a preguntarte sobre la familia. Malca, y yo siempre he visto en las redes sociales ese amor que tienes por la familia. Por eso yo siempre le pregunto a mis amigos, a las personas que vienen aquí a la sala con Pedrito, por sus apellidos. Tienes unos apellidos hermosos que son Nieto Periñán. Cuéntame de los nietos para arrancar este programa. Bueno, del lado de mi papá ya no está con nosotros. Hace 3 años Lo sé. Se fue a vivir a la Casita Azul, pero te puedo decir que del negrito Rafael Nieto, yo creo que rescato completamente su visión empresarial. Es decir, él fue un señor, como muchos que tú debes conocer, que solamente llegó hasta la primaria, pero fue un tipo muy visionario. Es decir, aprendió el tema de la venta, aprendió a ser agente de ventas muy joven. Entonces él vendió libros, vendió telas, vendió velas, o sea, siempre estaba moviéndose por ese lado, nunca se quedó quieto. Y mi papá, a pesar de todo, fue un negro bastante estiloso, ¿sabes? Pero yo no quiero irme tan adelante. A mí me gustaría saber tu pasado, o sea, el pasado de tu familia. Por el lado de los nietos, ¿te acuerdas de tus abuelos? No. De esa parte. Te puedo decir que no conocí a mis abuelos paternos, no los conocí. Mi papá solamente creo que me los mostró en una fotografía, pero la fotografía estaba muy vieja, o sea, yo no los pude ver mucho, solamente me mencionaron sus nombres, que era el señor Marcelino y la señora Concha, pero nunca los conocí. ¿De dónde, Malca? Ellos eran de Arenal. Arenal, Bolívar. O sea, mi papá era un señor que no fue o sea, no tuvo formación universitaria. Llegó solamente hasta la primaria, pero fue un señor que siempre se quiso superar, siempre, o sea, de todos sus hermanos fue el que más lejos llegó, en términos de que, no sé si tú conoces o de pronto alguien ha mencionado, no sé, mi papá fue prácticamente el director de ventas de J. Glotman. Wow. En un tiempo. J. Glotman. Sí. Su no sé qué vaina, analiza su compra. O sea, tenía un eslogan bacano. Bueno, yo sé porque no recuerdo. Claro. Pero era un negrito muy pintoso y así fue que conocí a mi mamá. Vendiéndole una nevera. Así fue que empezó esa historia. Y del lado de mi... Y del lado de mi mamá. De los Periñanes. De los Periñanes. La familia, los abuelos. Los Periñanes son conocidos en Cartagena. ¿De dónde, Malca? Los Periñanes vienen de Getsemaní.
Oh, son de Cartagena. Son de Cartagena. Entonces, por lo menos del lado de mi abuelita, que es Francisca Ariza de Periñán, ellos crecieron en Bruselas. Okay. Entonces, ellos, casi todos los del lado de mi familia son docentes. Mi abuela lavaba ropa y vendía chance. Okay. Entonces, ella en esa época, sabes que las familias eran numerosísimas. Doña Francisca. Doña Francisca tuvo 11 hijos. De esos 11 hijos, la mayor de ellos es mi mamá. Okay. Entonces, mi mamá se llama Magdalena. Entonces, Magdalenita. Okay. Magdalenita se hizo cargo de sus hermanos y yo creo que es la primera que se casa, la primera que termina el magisterio, porque también es maestra. Y bueno, de ahí hay una familia que tiene una particularidad, Pedro, porque es una familia de décadas. Y yo creo que eso es una de las grandes herencias que yo tengo. Por ejemplo, allá hay gente de los 50, allá hay gente de los 60, allá hay gente de los 70 y hay gente también de los 80 hacia allá. Entonces, en una fiesta de los Periñanes, nosotros tenemos una particularidad. Cuando mi abuela estaba viva y todavía se sigue perpetuando la tradición, por lo general se reunían los domingos. Los domingos era como cuando tú tienes la verbena, el matinal cervecero, el sancocho, la vaina. Sabes, Marca, que esa vaina yo la he visto mucho en muchas familias, que los domingos es un día súper especial. Totalmente especial. Para unirse en familia. Pero lo más interesante de eso es que las costumbres que se arraigaban los domingos también tenían que ver mucho con la tradición gastronómica de Cartagena. Es decir, eso es como una resistencia, como cuando tú tienes una playlist, ¿verdad? Una playlist en tu Spotify o en tu Pico, en tu estéreo, y tú tienes una playlist que esa playlist puede venir hasta Bad Bunny, pero esa playlist va. ¿Sí me explico? Okay. O sea, tú dices, no la cambio. Es como una resistencia como a no perder esa esencia que te ha construido por toda la vida. Entonces yo creo que en esas fiestas de los Periñanes y en los domingos pasa eso, que tú escuchas música de los 80, escuchas Ibarita Mimadolid de Odirio González, puedes escuchar Los Ahijados, puedes escuchar, por ejemplo, los inéditos de Colombia, puedes escuchar, o sea, una mezcolanza. Pero te me estás yendo muy lejos, Marca, te me estás yendo muy lejos. Y yo quiero saber primero cómo se conoció tu viejo y tu vieja y dónde. Mira, mi mamá. ¿Cómo fue esa relación? Mira, mi mamá me dice y me cuenta. Ellos eran muy humildes. La familia de mi mamá siempre fue muy humilde. O sea, vinieron de abajo a arriba, okay, con mucho esfuerzo. Y mi mamá, como era la primera hija de la familia, ella fue la primera que dio la oportunidad a mi abuela de tener sus primeros electrodomésticos. Wow. Entonces, mi abuela quería una nevera. Y mi mamá termina yendo a J. Glomman a buscar esa nevera. Wow. Y ahí empezó el negrito a ver a la negrita y dijo, esta negra me gusta. Bacano. Y yo recuerdo que cuando mi papá le va a llevar la nevera a mi mamá a la casa de mi abuela, donde ella vivía con sus papás, o sea, con mi abuelo y mi abuela, mi abuelo no quería fiesta. ¿Quién es ese negro? ¿Qué hace aquí? Mi abuelo era muy celoso y muy machista. De hecho, los Periñanes tienen una raicita allí que han ido trabajando por el tiempo, pero de celos. Sí, mi abuelo, o sea, de cuida mucho a sus mujeres, ¿no? De no estar como que siendo como muy abiertos ni permisivos con todo el que llegaba, o sea, eso no. Okay. Y ellos son muy así con sus hijas, y yo creo que tú también. Total. Entonces, eso es muy de la costa. Y yo recuerdo que mi abuelo, cuando vio el negrito bien vestido y tal, le preguntó, ¿y este quién es? ¿Este quién es? No, vino a poner la nevera, no sé qué, pero mi mamá me dice que ella era muy arisca y no le paraba bola al negro. Decía, no, yo no. Es más, mi mamá me dijo, yo no me quería casar, yo no quería tener hijos, no quería nada de eso. Yo quería viajar y ser como una soltera de las de ahora, pero en esa época era una revelación, eso no se podía. Okay. Entonces, pero terminó casándose con mi papá. Imagínate si eso no pasa, yo no estuviera aquí sentada. Wow. Entonces, de una u otra forma, yo creo que mi papá se lo fue ganando precisamente porque siempre fue un señor con muy maduro para su edad, pero yo creo que también fue producto de todo lo que vivió, ¿no? Él trabajaba en J. Glomman cuando le llevó la nevera a tu abuela. Sí, total, y mi mamá me decía... Pero ahí fue que No, ahí empezaron como a hablar. Y él empezó como a tantear el terreno porque mi mamá fue como muy clara. Mi mamá siempre ha sido muy clara para todo, para todo. Entonces digo, yo me caso, pero ¿tú quién eres? ¿Qué me ofreces?
Wow. Eso era muy de ese estilo, pero yo entendí después eso. Ya Pedro sé, lo entendí. ya sé por dónde viene la vaina. Pedro, ¿sabes por qué lo entendí? Porque ellos eran muy pobres. Ok. Y mi mamá tenía ganas de salir adelante, de surgir, o sea, de decir, oye, quiero darle otra vida a mi familia, yo trabajo, Ya era docente. ya ella era docente, ya ganaba su dinero, o sea, ya quería tener otro estilo de vida. Y este señor, pues, con todo y que tal vez no hizo estudios universitarios, era un tipo que se había superado mucho. Entonces era de una u otra manera una oportunidad también de poder tener un prospecto y formar una familia, y sobre todo en esa época, ¿no? Entonces se conocieron. Se conocieron allí. Y le dijo, vamos a... No, mi papá, mira, ustedes lo saben, cuando los hombres van en serio con una mujer, me cuenta mi mamá que ese hombre fue comprando lote, armando casa, dónde quieres vivir, dónde quieres esto, quieres lo otro. O sea, le ofreció. Enseguida fue resolviendo la cosa. Qué bacano. Fue como que dije, esta negra es mía, ¿cómo me la tengo que ganar? Qué bacano. No, enseguida, y ella dijo, yo no pensé que el negrito se iba a poner en ese plan. Qué bacano. Porque ella estaba trabajando, ya estaba en las prácticas, le tocaba irse a un pueblo cerca de Bolívar, a irse a hacer su docencia, ¿sí? Como las prácticas para ser docente en una escuelita pública. Y el man se mandaba y la iba a buscar y todo el cuento. Y mi mamá tenía otros pretendientes. Mi mamá me dice, yo tenía pretendientes y tenía gente que me ponía mis telegramas y mi vaina y todo. Ajá. Pero el negrito ahí. Y era un negrito pinta porque era se vestía bacano. Era un negrito pinta. No, mi mamá me decía, tu papá me invitaba al teatro y podíamos estar tomándonos un jugo allí en el Muelle de los Pegasos, que está cerca a los teatros, Teatro Cartagena, Calamarita, tal, lo que ahora es Four Seasons, que se está construyendo ahí. Mi papá cogió un taxi para que mi mamá no caminara. De allí hasta, o sea, de allí del Muelle de los Pegasos hasta el teatro. Wow. O sea, eso está ahí mismito. Eso está ahí mismo. Y mi mamá me decía, tu papá pagaba un taxi para que yo no caminara de allí de los Pegasos hasta el teatro. Pero qué bacano, Malca. O sea, yo digo que eran otras formas de conquista, de galantería, no sé si eso ha cambiado, Pedro. Realmente. Y eso era un amor bacano. Sí. Como de los amores de esa época, Malca. Se fueron dando las cosas y ellos, digamos que empezaron ya a construir como su la abuela se dio. de vida. La abuela se dio. Mi abuelo, que era el más fregado para todo, también, porque el negrito se lo fue ganando. Bacano. El negrito se fue ganando su puesto en la familia y de hecho, te digo, o sea, mi abuela ya en sus últimos años, que ya también falleció mi abuela hace 2, ella no quería fiesta con mi papá. Qué bacano. Jamás y nunca. O sea, se ganó toda la familia completa. Se ganó a la familia completa, sí, claro. Y además porque fueron también los primeros nietos de mis abuelos. Total. Los primeros nietos se los dio el negrito de J. Glotman. Malca, se unieron, se casaron, ¿y dónde se asentaron? O sea, ¿me la llevo o quedaron en la casa de la abuela? No, él le construyó una casa en el Socorro. Okay. En esa época, eso eran como lotes. La gente creo que es lo que me contaba mi mamá. Eso es una de las cosas que yo recomiendo hacer con la gente. O sea, tú tienes que conocer la historia de cómo se enamoraron tus papás, cómo se enamoraron tus abuelos. O sea, yo creo que eso es un ADN que tú cargas. Tú le preguntas a veces a los pelados de uno, ven acá, y tu mamá y tu papá se casaron. No sé. Eso, yo digo que eso es necesario, Pedro. Eso es como tener tu cédula. O sea, tú tienes que saber eso, porque tú tienes que saber de dónde viene. Total. Entonces yo creo que por ahí yo siempre tuve ese bichito de saber cómo era cómo era la vida en ese entonces donde yo no estuve, cómo era la vida en los 50. O sea, ellos me contaban incluso cuando iban a cine, mis tíos me decían, no, íbamos a Vespertina. Eso era una vaina que yo dije, Vespertina, ¿eso qué es? De 3 a 8. Y era que el colegio de banquitos, una cantidad de cosas que ya no existen, pero era la Cartagena de ese momento. Y para mucha gente que seguramente tiene sus papás vivos y tal vez tengan mi edad, sus papás seguramente pasaron por ahí. Total. ¿Sí me entiendes? O sea, de ir a las casetas, y mi mamá me decía que la gente se vestía elegante para ir a una caseta y la gente te respetaba. Es decir, no es como ahora que se formaban esos shows. Antes era que la gente se ponía la percha, el capuchón total, y su percha. Sí, para hacer todo un baile, ¿me entiendes? Entonces, yo digo que es una Cartagena que tal vez yo no viví, pero yo creo que me hubiese encantado verla, si sea por película o por un huequito,
por cómo ellos la cuentan. Bacanísimo. Porque mi mamá me decía, yo salía con mis prendas al Festival de Música del Caribe, prendas de oro, y me iba a la Plaza de Toros y aquí no pasaba nada. Aquí no pasaba nada. Sí, eso me decía mi mamá. Yo decía, no te creo. Me dijo, sí, yo me podía ir y salir de la Plaza de Toros a las 12, 1 de la mañana y llegaba tranquilamente a mi casa. O sea, no había ese nivel de peligro tal vez que ahora hay. Pero eso era otra Cartagena, Pedro. Total. Malca, me contaste de tu mamá, me contaste de tu papá, tu mamá docente, tu papá trabajando en J. Globman. Sí. Que esa vaina en esa época era el sitio donde todo el mundo compraba los electrodomésticos en Colombia. ¿En serio? Sí. J. Globman era una vaina conocidísima a nivel nacional. Se fueron a vivir juntos. Comenzaron a trabajar. Tu mamá docente, ¿de dónde? Sí. Mi mamá trabajó toda la vida en Sociedad Mora Cartagena. Esas eran las escuelitas. Imagina, ya eso no existe. Wow. Esas eran las escuelitas, si no me equivoco, de Judith González Porto, que en paz descanse. Ya sé quién era. Y tenía una escuelita en el Carmelo. Esa escuela todavía existe, pero ahora tiene otro nombre. Pero ella toda la vida trabajó ahí, trabajó siempre medio tiempo. Mi mamá siempre trabajó medio tiempo. Okay. Y en la tarde siempre estaba con nosotros, que la tarea, que la cosa. Eso es otras dinámicas. Otra dinámica de la diferente. Vida, claro. Y el viejo J. Globman vendiendo electrodomésticos. Él después de salir, él sale de J. Globman, pero él empieza a ser como una empresa de diseño de interiores. Con modulares. En esa época se utilizaba mucho el tema de los modulares en las casas y no sé qué. Los bares. Los cuadros, los bares. Mi papá se fue inclinando por ahí y quiso ser muy independiente. ¿Pero en la parte de carpintería o diseño? No, él solamente te diseñaba el mueble. O sea, te lo diseñaba. Si tú quieres un mueble, quieres un bar. Mi papá venía y lo hacía con modulares. Y yo, hasta había veces en que, por ejemplo, tenía que visitar a un cliente en la noche y él iba siempre con su carro. Y yo le decía, yo quiero ir. Estaba muy peladita yo, como, no sé, podía tener como 10 años. Y yo la montaba feo. Quiero ir, yo quiero acompañarte. Y por lo general, hubo varias veces que lo acompañé y me decía, te quedas en el carro. No quería que yo me bajara tan pequeña para donde el cliente. Pero yo sí veía que, por ejemplo, cuando a veces ya pasaba mucho tiempo y ya estaba aburrida, estaba sentada en el carro, me le bajaba. Y yo lo veía fajado diseñando su mueble en la sala del cliente. Y ahí fue que empecé a ver cómo él se desempeñaba, ¿sí? Bacanísimo. Una cosa tremenda. Malca, yo sé que amas, adoras, así como yo adoro a mi familia. Y tu papá para ti era una persona súper especial. El viejo Rafael Nieto Salgado, que murió en el 2023, un 27 de abril. Sí. Hace 2 años. Cuando tu papá murió, yo miré por ahí y me llamó mucho la atención. De hecho, me quebranté un poco cuando dijo esta frase, pero precisamente del dolor también he descubierto que para mí es una gran fuente de creatividad y de belleza. Sí. ¿Sabes qué tengo? Yo descubrí eso hace poco. Y yo sí mira, yo hubo un tiempo, y esto se lo digo a los jóvenes, no se den látigo si tienen muchos talentos y quieren saber, ay, pero ¿para qué soy bueno? Exploren todo lo que puedan. Mira, a mí me gusta pintar y lo hago con acuarela, con colores, con pintura acrílica. Me gusta bailar, todavía lo hago. ¿Te gusta el vallenato? ¿Te gusta la salsa? Me gusta la salsa, bailar. La salsa y me gusta también la música moderna. Te puedo decir, sé escribir también, locutar. He sido maestra de ceremonia. O sea, mejor dicho, presentadora. No, es que yo viendo aquí tu palmarés, o sea, tú eres una persona demasiado trabajadora. No, y has estado en todo. Has estado en periódico, todo. Sí, faranda, hoteles, cámaras de comercio, parques todo. Centrales, sí. Fenalce. Has estado en todo. He sido maestra también. O sea, yo te digo, y hubo un tiempo en que me frustré mucho y decía, pero ¿para qué soy buena? Yo quiero saber para qué soy buena. Una sola cosa. Hasta que entendí y dije, siéntete bendecida de tener muchos talentos. Y eso le digo a los jóvenes, o sea, si saben hacer muchas cosas o Dios les regaló dones para muchas cosas, exploren todo lo que quieran. Porque la vida es una sola, Pedro. O sea, y si todo eso te hace feliz, yo creo que ese es el camino. O sea,
No tiene que, está bien que te guste una sola cosa y tú dices, listo, quiero ser especialista en esto, pero eso tú lo vas descubriendo en el camino en la medida en que vas explorando todas las cosas para las que eres bueno. Así es. Y yo me fui dando cuenta en el camino que además de que me gustaba todo el tema digital, que además que me gustaba todo el tema de contenido digital, fui entendiendo también que hay una parte de mi vida y toda la parte creativa se formaba a través de eso que muchas veces ponen en los colegios y que las materias de relleno. Eso no debe ser materia de relleno, Pedro, porque ese es el potencial y el catalizador creativo que te da a ti para hacer lo demás. Es decir, cuando te digo la pintura, el baile, todas esas artes son tan vitales como, por ejemplo, tener una clase de emprendimiento o de contabilidad o de Excel. Todo eso es muy importante. Entonces te digo, si los pelados ahora tienen esos conflictos, no se frustren, porque eso es buenísimo. Tú no sabes, ese es el campo más fructífero y más el caldo de cultivo donde sale todo. Total. Yo soy muy partidaria de eso, bueno, definitivamente. No vamos a la profesión, no vamos a la explicación de la comunicación, sino echémonos para atrás. Ay, yo me estaba preguntando sobre el dolor. Descubrí hace poco y me pasaba que cuando falleció mi papá y cuando falleció mi abuela específicamente, yo entendí que del dolor era demasiada y altamente creativa. ¿Se te murieron muy cerquita? Sí, claro, el mismo año. Wow. En el mismo año. Tenaz. Mi papá se fue en abril, mi abuela se fue en noviembre. Así es. Y para cada uno, la única manera de yo poder canalizar el dolor fue escribiendo. Te dedicaste a escribir. Y fue un ejercicio que, aunque tú no lo creas, es sanador y liberador también al mismo tiempo el tema de la escritura. ¿Por qué, Marta? Porque fíjate, cuando todo el mundo estaba, no, falleció tu papá, no sé qué, todo el mundo estaba pendiente. Sí, yo también, yo estaba mi mamá no, mira, mi mamá dentro de su familia es como el estandarte, la mujer fuerte, la columna, ¿no? Okay. Después de mi abuela era la mamá de sus hermanos, entonces te puedes imaginar que ella siempre muy bien puesta, ¿no? Cuando falleció mi papá, mi mamá ya no era eso, o sea, en ese momento se quebrantó. Okay. De una u otra forma siempre yo fui la pequeña de mis hermanos todos dos bien por fuera, nosotros somos 3 hermanos, y quien le tocó todo ese andamiaje fue a mí, o sea, de imprimir los carteles, hablar con la funeraria, no sé qué, o sea, todo el mundo estaba. ¿No pudieron venir, Malca? Sí, claro, ellos vinieron. De hecho, a mí me tocó tener a mi papá 2 días en nevera para que ellos pudieran estar. Okay. Y de una u otra manera, cuando todo el mundo estaba como en toda esa película de que se meten en los arreglos funerarios y no sé qué, Pedro, yo en el silencio de mi teléfono, en el blog de notas, empiezo a escribir el texto de despedida personal, y era como el duelo canalizado y puesto en palabras. Okay. O sea, y fue silencioso. Mira, yo estaba con mi mamá acompañando en todo el tema de, no, acompáñame a jardines, que la misa, que no sé qué, y yo, los raticos que tenía en ese momento estaba dándole a la escritura, y la gente dice, pero ¿cómo puedes con tu papá? No sé ni cómo lo hice, Pedro, no sé ni cómo lo hice. Son episodios de vida, Malca, que uno no sabe a veces cómo reaccionar, y por ahí fue que canalizaste tu dolor. Por ahí, así lo hice. Cuando terminé todo el texto, y para poder hacer el texto, cuando ya empecé a rematar el texto, es decir, el día siguiente, cuando ya tú vas al entierro, es decir, ya tú vas a hacer la sepultura, a mí me faltaba una parte del texto. Y era un texto que ya yo le había empezado a procesar, ya tenía como una hoja ya entera, y mi hermana me decía, imprímelo y se lo lees a mi papá. Yo decía, no puedo, yo creo que no voy a ser capaz de eso. Pero recuerdo yo que ellos se fueron muy temprano a la funeraria el día de la sepultura, y yo me quedé en mi casa, en mi apartamento, me quedé solita en mi casa y empecé a escuchar la música de mi papá, y fue ahí donde terminé el texto. Okay. Entonces, cuando ya me sentí lista de poder irme a la funeraria, y esto ya te lo cuento como más tranquila, cuando ya me fui para la funeraria, ya tenía mi hoja y todo, ya tenía mi texto terminado, y yo decía, este es mi papá conmigo. Y uno de los miedos que yo tenía era que mi papá se fuera y no pudiera ver a mis hijos, como siempre, o sea, como cuando uno está pelado y uno dice, ¿será que mi papá alcanza a conocer a mis hijos? Gracias a Dios lo pudo hacer, y lo disfrutó. Creo que fue el único nieto que disfrutó así plenamente, chiquitico, así que lo
que lo disfrutó muchísimo. Creo que de las cosas de ese escrito que tú hiciste, recordaste o rememoraste una vaina que se llama el lote de Santa Verónica. Sí. Y tú no sabes una vaina. Porque cuando yo vi ese tema de Santa Verónica, nosotros cuando estábamos pelados, yo estaba pelado, mi papá me regaló un lote en Santa Verónica. ¿En serio? Sí, en Salinas del Rey. Ahora Salinas del Rey queda al frente de la clínica Chayo, un gran edificio que hicieron ahí cerquita. Y rememoré también esa época en donde estaba yo niño, firmé la escritura. ¿En serio? Del lote de Salinas del Rey. Pero eso tiene una historia que más adelante les comentaré y les contaré a mi audiencia. De ese lote hoy no queda sino tristeza y soledad. ¿En serio? Sí. Porque me lo robaron, además. Esa es una historia desafortunada. No, párale bola. Entonces, ese lote me gustaría que de pronto entráramos en ese tema porque me gustó mucho esa remembranza del lote te voy a contar. De Santa Verónica. Nosotros estábamos chiquitos. Mi mamá empieza, como cuando ya las mamás pasan tiempo, ya digamos que empiezan a desempolvar como las historias. Lo del terreno de Santa Verónica, ya cuando ya pasa el tiempo, sabes que las mamás empiezan como a desempolvar los recuerdos, ¿no? Ajá. Y entonces mi mamá me decía, tu papá se perdía. Yo, ¿cómo así, mami, se perdía? Sí, se perdía por decir algo un viernes y aparecía el lunes. Wow. Mi papá hubo un tiempo en que era tremendín. No te puedo creer. Y entonces mi mamá me decía, tu papá, en ese tiempo no había celular, no había WhatsApp, no había nada. Pero no le daba mala vida a la vieja, sino que se perdía nada más. Llegaba con los plátanos, con la yuca y ñame. Mira, lo acabas de decir. Lo acabas de decir. Mira, mi papá sabía que mi mamá por ahí la suavizaba, ¿sí me explico? Él venía, por ejemplo, no, que yo tengo que irme para Montería, porque era un agente viajero, vendedor, iba para todos lados, se metía en ciudades intermedias, en todas partes donde hubiese dinero, ¿no? Uh-huh. Y yo recuerdo que mi papá se iba para Montería y a veces podía durar, no sé, 3 días. Okay. Y se venía el lunes. Pero como él tenía carro, él entraba antes de irse, Pedro, al mercado donde estuviera y hacía barrido en ese mercado. Bacán. Eso era bocachico criollo, que la yuca, que en las manos de plátano, el gajo grande de popocho. O sea, yo recuerdo siempre que mi papá llegaba en la parte de arriba del carro, venía un mercado todo amarrado para que mi mamá no dijera nada. Ahora uno se ríe de la vaina ya, pero ese era ya no eso no existe, Marco. No, eso ya no existe. Bueno, te estaba diciendo que mi papá traía la cava, ¿verdad? Con todo ese poco de pescado y el poco de cosas, la nevera la llenaba en un momentico, después de haber perderse 3 días. Yo recuerdo que una vez yo tuve un trabajo en la gobernación, que a mí me tocaba viajar, me quedé como 3 días en Magangué. Mira, Pedro, mi papá todavía vivía y todo. A mí se me ha dado por ir al mercado de Magangué a hacer la misma vaina, ¿tú crees? Y me trae mi cava llena de bocachico, de pescado, de queso. Me traje mi gajo y yo decía, Dios mío, ¿quién me va a ayudar a mí a llevar todo este poco de vaina? Yo, mira tú, encantarme con esa vaina, pero como es la memoria que tiene una vaina tan impresionante, y yo sabía que eso a mis viejos los iba a hacer felices. Hermoso. Sí, o sea, tú lo hiciste porque dijiste, bueno, ahora yo soy la que voy a llevar a la casa cuando llegue, voy a llevar mi bollo, mi yuca. No, de todo, y ellos felices. ¿Y sabes por qué? Porque me decían, es que no sabe igual el bocachico de allá del río que el que venden acá. Total. Yo nunca, ese pescado no me gusta, pero a ellos les encantaba esa vaina. Pero en tu casa, yo tengo aquí un tema bacano, que es el olor del sábalo frito con arroz con coco y patacones. Miércoles. Malca. Eso era una vaina que a ti, me imagino que ahora mi papá, te traslada te digo una cosa, a mi papá le gustaban todos los pescados, Pedro. Y se escucha así todos los pescados, como cuando uno dice costeño. Mi papá, mira, desayuna pescado, si por ejemplo en el almuerzo traes pescado, otra vez pescado. Y traía una cantidad de pescado que yo ni en mi vida los conocía. Ajá. Que en Moncholo, que la no sé qué, que no, o sea, todos los pescados. Yo creo que ese señor duró tanto, porque imagínate, duró 10 años dializándose. Comió mucho pescado. Demasiado pescado. O sea, la dieta de él era pescado, yuca,
plátano, pescado guisado o ese que hacen como de cabrito, creo. Ok, bocadillo con cabrito. Bocadillo con cabrito, eso Eso hace parte también de mi vida, el bocadillo con cabrito. Sí, bueno, esa era la comida de mi papá. Yo creo que mi papá aguantó tanto, yo creo que fue por eso, Pedro. Malca, la salsa con tu papá, esos momentos especiales. Sí, yo no sé si tú cansaste a estar aquí en Cartagena, me imagino que sí. Los discos Cartagena, en la época de discos Cartagena. Pero por supuesto. Mi papá era de ¿Y tú fuiste, Malca, a discos Cartagena alguna vez de niña, sí, te acuerdas? Claro. Y era un local gigante. Que le ponían uno los discos para que escuchara a la gente el número uno, para ver si le gustaba el disco, y se lo llevaba uno. Y se lo llevaba uno. Y mi papá era de los que iba empacando sus 4, 5, 10 discos. Wow. Y te digo, yo no sé, en esa época yo creo que eso era muy... Eso era lo máximo, Malca. O sea, eso es ahora como si tú te metieras en YouTube a escuchar la música que tú quieres escuchar. Pero antes no. Antes tenía uno el super equipo dividido en 10 pedazos. Sí. Ecualizador, amplificador. Pero eso era como muy exclusivo, ¿no? Todo el mundo tenía el acceso a eso. Todo el mundo tenía el acceso a eso. Así es. Y los últimos discos... O sea, tú eras el primero que si lo querías comprar, lo compraba. ¿Y sabes qué era lo bacano, Malca? Que hoy tú pones un playlist y te pones a tomar trago con tus amigos y el playlist sigue ahí. No, antes era personalizado el playlist. Total. Tenías que pararte, poner el siguiente disco y volverte a sentar. Sí. Y entonces ya voy y volverte... No, eso es una bacana. No, pero te digo, eso es muy chévere. Bacanísimo. No, te digo, o sea, eso tiene su magia. Y hay mucha gente que todavía defiende mucho el vinilo. Y repite el disco. Entonces se paraba uno, volvía a poner el disco. Ahora no, ahora tú lo haces con un clic y ya. Qué cosa, ¿no? Acá. Y papá prefirió toda la vida eso. Después vino el CD, entonces pocas cosas que vinieron después. Pero en mi casa siempre hubo tocadiscos. Te digo, de las cosas que más me dolieron fue que las estanterías gigantes que mi papá alcanzó a hacer de discos, las perdiste tuvo todas. que haber, las regalaron casi todas. Que ahora es la vida y me duele el alma. Yo soy coleccionista de LPs. Ah, sí. Sí. Y soy coleccionista de muchas cosas. Y el valor de todo lo que yo he coleccionado lo he aprendido en el transcurso de estos 20 años hacia acá. Muchas personas perdieron ese valor. Muchas personas que yo le pregunto, ¿y hiciste los LP? No, eso los cogió mi mamá y los puso en la puerta y se lo llevó el carretillero. Malca, hoy, para no de pronto extendernos en el programa, hoy hay vinilos que valen $1 millón. ¿Sí? Y en Colombia existen unos vinilos que tienen mucho valor. Como por ejemplo, voy a dar 3. Magia y Peligro de Shakira. Valen casi $5 millones un LP de esos. Equimoxis de Juan, vale $5 millones el primer disco de Equimoxis. Entonces, mucha gente votó esa salsa vieja, esa salsa importada, sí. Esa salsa que ya no se consigue, la votaron. Y eso vale todo lo que tú quieras. Bueno, Malca, vamos a entrar en la parte del colegio. Uso de razón. Niñez. ¿Dónde fuiste a estudiar, Malca? En Confenalco. ¿Dónde te puso tu papá y tu mamá? Toda la vida me pusieron en Confenalco. ¿Cómo se llaman a la gente que sale del Confenalco? Confenalquista. 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 A mucho honor. A mucho honor, total. Ajá. Pero que era un Confenalco. Imagínate, para mí fue la mejor época. Yo creo que todo el mundo dice eso. Dice, ay, la mejor época fue cuando yo estudié. La verdad es que te puedo decir que sí. En mi época sí. Tuve excelentes docentes. ¿Qué te acuerdas de la primaria? En la primaria, a ver, yo creo que yo tuve una niñez como chévere, o sea, de cierta manera sí. ¿Y te acuerdas de esos amiguitos de esa época? O sea, primero cuéntame de la primaria y los amiguitos que tuviste en esa época. Sí, ¿te acuerdas de algo? No, o sea, episodios que viviste en esa época. Te puedo decir más de bachillerato, creería yo, pero de primaria como que no tanto. Ok. De primaria ya no tanto. Pero te puedo decir que bueno, la verdad fue una niñez chévere. Fue una niñez chévere porque a mi mamá me permitió estar en el grupo de danza. Aunque no siempre, ella todo el tiempo no le gustaba todo el tema de la farándula, pero a mí sí me gustaba eso. Okay. De pronto
te pudiese decir, disfrutaba mucho las clases de pintura y de dibujo, que después ahora ya, fíjate que me han seguido sirviendo. Total. Pero en términos generales, yo tuve una niña muy, muy bonita. O sea, mi papá fue muy preocupado de tenernos siempre nuestro niño Dios, de tenernos en un buen colegio, de estar como pendiente de eso, de tener muchos viajes familiares. Wow. Por ejemplo, en la empresa donde estaba, pues por lo general siempre hacían como una excursión familiar en el año, anual, y se iban todas las familias en caravana a viajar, no sé, a Capurganá o a no sé. Los paseos eran bacanos. Los paseos, eran muy paseos de olla, de asado, de cosas. Vamos para aquí ahora. Exacto, eso era muy de ese estilo. Vamos a dormir aquí en este sitio. Sí. Y entonces las esposas de ellos eran muy partícipes de eso porque todo el mundo tenía su carro y llevaba a sus hijos, a su mamá, a la suegra, no sé quiéncito, y todo el mundo se iba como en caravana. Wow. Y eso era muy chévere. Bacano. Muy chévere, muy chévere. Y también, por lo menos, las navidades también eran muy así. O sea, yo no te puedo decir que mi niñez fue maluca porque eso es mentira. No te puedo decir que nosotros tuvimos de todo. O sea, vivíamos en El Socorro, en un barrio de clase media, pero mi papá siempre se preocupó porque tuviésemos todo. Bacán. Absolutamente, siempre. Bacán. Siempre. Y aparte de eso también teníamos pues la familia de mi abuelita que eran andunderos. Toda la vida han sido andunderos. Yo, antes de pasar para el bachillerato, quiero recordar aquí a tu tío. A mi tío Chentero. Siempre veo a tu tío a tu tío Harlan Periñán. Siempre lo veo en la acción, que está... Ay, ahora se ha vuelto DJ, Pedro. ¿Qué es lo que les da a ustedes después de los 50? Que como que ganas de vivir mal. Quedan como que, ¿qué fue lo que me faltó hacer? Como que descubrimos después de mucho tiempo y de muchos años que todavía seguimos vivos, mal. Qué bueno. A mí me encanta verlo porque se compró una consola. Okay. Y entonces ahora, como siempre, mira, como siempre la familia ha sido muy fiestera porque celebran hasta el cumpleaños del perro, porque no es mentira. Y tú vas a todos esos eventos, man. Todos esos desórdenes. Ya he dejado de ir, desde que mi abuelita falleció, digamos que ha descendido un poco eso, pero ellas son muy de bailar, de bailotear, vamos para tal sitio. Mira, a veces la gente pasaba, Pedro, por la casa de mi abuela y veían ese poco de gente y decía, ¿quién cumple? No cumplía nadie, Pedro. Sino que era el cuento siempre de andar reunidos con el sancocho, con la cosa. Sabroso, y te digo, la Semana Santa era la misma vaina, sabroso. O sea, que sacaban... Semana Santa, 8 de diciembre, las velitas. Niño, o sea, siempre buscar momentos para poder estar en familia. Yo no sé si tú también te acuerdas, por ejemplo, en esa Semana Santa era jugar que la lotería, pero no la lotería, sino la lotería de antes, que decían que doble, el centro, el trío, el ámbola. Total. Eso era muy de la Cartagena de antes, ¿sí me explico? Y yo creo que ellos han tenido mucha resistencia a eso, es decir, a guardar esa tradición, esa esencia, ese ADN lo han terminado guardando de generación en generación y todo. Y ahora los nuevos, es decir, mis primos de 20, de 25, se saben la playlist de los de 60 y los de 70 años. Toca. Es que toca. Tío, tú te levantaste así. No, total. Y todo el mundo se levanta con sus canciones en la cabeza. Total, por ejemplo. Y a mí me sorprende que los pelados de 25, tío, ya sé cuál le voy a poner. Y le suelta la salsa. Y es la que está esperando, ¿sí me entiendes? Se aprendieron la playlist. Bacano. Una cosa que sucede de esa manera. Entonces, es una familia demasiadamente musical y gastronómica. Esos son los Periñán. Esos son los Periñanes, o sea, son musicales y gastronómicos. Okay. Y te puedo mencionar los 3 platos así que yo te puedo decir que no fallan. Te puedo decir el arroz. Pero ven acá, espérate. O sea que cuando ustedes están reunidos, tiene que haber algo. Tiene que haber comida. O sea, y terminamos de almorzar. Y te dicen, mira, tienes que venir aquí porque vamos a hacer hoy. Se ponen de acuerdo en un grupo. Es decir, ¿y qué vamos a hacer hoy? Entonces, no, lenteja con podemos hacer lenteja, arroz blanco y carne mechada. Okay. Pero son menús corrientes de pronto que ya tú sabes que tú estás aburrido toda la semana de comerte siempre que la comida fit, que la no sé qué, que te cuidas, que la vaina. El domingo no, mi hermano, el domingo se acaba la regla. El domingo es el día en que yo me quiero comer cucayo, que me quiero comer arroz de coco. ¿Cuáles son los 3 platos? Sí, o sea, que me quiero comer la carne guisada así con la salsita mojadita así, la carne y la taja amarilla.
Eso es muy, o sea, es un menú muy cartagenero. Te puedo decir los 3 platos para no... 3 platos así que yo sé. El arroz de cerdo. Uf. Apastelado. Así. Uf. Ese. Tienen el otro es el sancocho de costilla con patacón, con plátano verde y arroz blanco. El plátano metido en la... Sí, en la... sí. Con el pedazo de costilla así que le sale así. Uf. Eso es una vaina muy calórica, pero te digo, es una vaina muy rica. Bueno. Y te puedo decir, el plato estrella de mi abuela, te puedo decir que el arroz de coco, mi abuela, te lo digo que es la hora. Arroz de coco con arroz carne de en posta. coco con carne en posta y ensalada de matrimonio. Mire, te voy a decir, ¿sabes cuál es la ensalada de matrimonio? Creo que es la de papa, ¿no? La ensalada blanca. La de papita. Pero ellos no le dicen ensalada blanca, sino ensalada de matrimonio. En todos los matrimonios Sí, la porque ves. en los matrimonios y los cumpleaños que uno no sabe qué hacer, dice, vamos a darle a la gente ensalada blanca. Y es así. O sea, te puedo decir que esos son Marca. unos, ¿no? Esos son unos. Marca, son cosas del pasado que uno las recuerda. Y yo recuerdo mucho en mi casa también, que en mi casa la parte culinaria era importantísima. Y en mi casa los amigos de mi papá iban a la casa a tomar trago Y a comer. y a comer. Pedro, pero Porque es mi que- mamá no hacía comida para una persona, no, hacía comida para 50. Como que como La que era com- barato en esa época. Y, No sé, pero la comida sí es una gran excusa para el encuentro. total. Mi casa cuando venía diciembre, el 24 de diciembre, no faltaban los pasteles, Marca. Mi mamá hacía 10, mi mamá hacía 50 pasteles. Y tú en que llegaba comía pastel. Y tú el que llegaba, el pastel. Por eso es que cuando tú me recuerdas esas reuniones de los Periñán, Total. yo me acuerdo también de las mías, eran casi idénticas. No, y te digo, eso no se ve, Pedro. O sea, ya esos son familias que lo vienen llevando de generación en generación. Y celebran todo lo que vivieron el 24, el 31, el 8 de diciembre. Siempre Sí. celebran fechas que son importantes. Sí. Nosotros celebramos aquí el 1 de mayo, el día del nacimiento de mi papá, el cumpleaños. Nosotros aquí siempre hacemos algo en familia. Siempre Y celebramos. te puedo decir, el secreto para tú alargar tus días de vida es eso. No, Amalca, esas remembranzas son bacanas y ojalá que nuestras familias estén viendo este programa porque estamos recordándolos con todo cariño, esas épocas especiales que siempre pasamos con ellos. Malca, pasemos de la primaria, que ya me contaste que no tienes casi recuerdos así en tu cabeza, pasemos al bachillerato. Cuéntame en el bachillerato cómo fue. El bachillerato. Ay, no, mira, yo hice todo mi colegio en Confenalco, pero cuando ya llegué como a 10º, me separaron casi de mis amigos. O sea, el colegio, sabes que Confenalco es muy grande. Ok. Entonces tuvieron que dividir los cursos, hicieron como... Y yo me terminé graduando con algunos, digamos, que sí eran mis amigos, pero ya habían otros que estaban en otros salones. Ok. Entonces, digamos que de Confenalco podría rescatar del bachillerato. Todavía tengo grandes amigos que a veces ya no nos vemos tanto. Tírame dos. Ya no nos vemos tanto, pero tenía un grupito de amigas con las cuales andaba muchísimo, que ya ellas todas tienen sus hijos y todo, algunas, pues no todas, están casadas y todo eso. Pero recuerdo a Carolina Flores, a Ana González Tejada, todas esas mujeres están en todas las redes sociales. Y Emily Matos. Emily Matos. Sí, entonces esas mujeres éramos las 4 para arriba y para abajo. Te puedo decir que tuve grandes amigas allí Ok. en el bachillerato. Todas están, gracias a Dios, con vida y todavía andan en sus cuentos, ¿no? ¿Qué hacías en esa época de bachillerato? Sabes que siempre hice siempre hice accesorios, me gustó mucho siempre la moda. Yo creo que la gente me reconoce mucho por eso. O sea, eso te viene Me gustaba mucho temprano. la moda. No, es que mira, Pedro, mi abuela vendía chances con una chaqueta de G-Pure a las 12 del día En el portal de los dulces. en el portal de los dulces. Wow. Sí, o sea, yo te digo, eso yo no lo cogí del suelo. Mis tías se mandaban a hacer la ropa de los modistas. De hecho, Malca,
Joder, ahora que me recuerda ese pedacito, mi papá iba a comprar todos los lunes la lotería de Bolívar. Se la compraba a Sí. doña Francia, me acuerdo yo. Sí, Portal de los Dulces. eso era un Pero pasaje. todas esas señoras, eso era un trabajo espectacular, o sea, todas bien pintosas, Sí. perfumadas. Sí, O sea, vestidas, uno se peinadas. piensa en esa época el lotero como, no, no es Total, el lotero, no. no. Y eso era un desfile de viejas, de señoras, perdón, de viejas, no, de señoras, de señoras de Sí, Portal de Dulces sí, bacanísimas, sí, sí. todas. Sí, todas. La señora Francia compraba a mi papá el 39.89 todos los lunes con Bolívar. En serio. Que No, eran unos billetones así, como con 50 pedazos sí. de... Mi abuela Francisca Ariza de Periñán, él siempre elegante, la señora, siempre. Qué bacán. Toda la vida, o sea, incluso cuando ya dejó de trabajar, por lo menos lo que eran sus hijas y sus tíos, sus hijos y sus hijas, siempre, de arreglarse sus uñas, Pedro, hasta el último día de su vida. Qué Recuerdo bacano. yo que cuando ya estaban en sus últimos, ya estaba malita. Y yo recuerdo que la fui a visitar, porque no me gustaba visitarla, porque mi abuela siempre fue una mujer muy alegre. Como te digo, el secreto de la vida, y te lo digo aquí, se lo digo a todo el mundo, el secreto de la vida es la familia. El secreto para tú durar muchos años de vida es tener una vida en familia. Hijos, el secreto de la vida es estar en familia. Sí, sí. Gozar a la familia, disfrutar de la familia y absorber todas esas cosas hermosas de la familia. Sí, y te lo digo por dos cosas, te voy a decir. Yo le agradezco mucho a mis tíos, es decir, los hijos de mi abuela, los hijos de Francisca, que le dieron todo en vida, que es como debe ser. Okay. Todos los caprichos que ella pidió, mi abuela cumplía un 8 de noviembre, y todos los 8 de noviembre, hasta el último día de su vida, Pedro, ella siempre quiso una papayera, estar disfrazada, y que vinieran sus amigas a su cumpleaños, y que tuviera un conjunto vallenato. Wow. Desde el que tuvo uso de La razón. víspera de 10 de noviembre. Y te digo, Dios le dio el permiso de que estaba en la clínica, de salir, cumplir años el 8 de noviembre del 2022, perdón, del 2023. Le dio permiso de salir el 8 para disfrutar su cumpleaños, y te digo, como a la semana se volvió al hospital para irse. Wow. O sea, Dios le dio la dicha de celebrar hasta el último cumpleaños como ella lo quiso. Increíble. Con su papayera, con su conjunto vallenato, disfrazada todo el mundo de colorinche. Increíble. Y bailaron hasta que se cansaron. Hasta las 3, 4, 5 que sirvieron el sancocho. Te lo digo, o sea, mi abuela, esa fue como, yo dije, esta señora duró, fue por la familia. Y eso te lo digo a ti y a todo el mundo. Sabroso. Y te digo, mi abuela tenía, yo creo que la luchó tanto, que te puedo describir una escena cortica. Estaba internada en las mega urgencias y la iban a trasladar para hacerle un examen a la clínica Blas de Lezo. Y yo recuerdo que todo el mundo, casi toda la familia estaba en el parqueadero porque no nos dejaban entrar. No, que la van a pasar para la Blas de Lezo, que le van a hacer un examen. No sé qué, ¿verdad? El molote de gente como si fuese una procesión, Pedro. Wow. Moviéndose para allá, con todos los carros, toda la gente, todo el pueblo. No, que ya la van a sacar, que ya va a salir. O sea, como si fuese una celebridad dentro de su familia. Y lo era, realmente lo era, te puedo decir. Y yo recuerdo que la señora, claro, de la medicación, de todo, ella venía adormitada y todo en su camilla. Cuando ya llega hasta la puerta de la clínica Blas de Lezo, todos estábamos afuera, esperando a que llegara, la bajaran. Cuando ya la bajan de la ambulancia, que todos estamos allí, nosotros le decíamos Yoya. Cuando la bajan, ella está así dormida, así. Todos empezamos a gritar, Pedro. ¡Yoya, vamos, Yoya, tú puedes! ¡Vamos, Yoya, estamos aquí contigo! Esa señora despertó, Pedro, de todo el adormecimiento que tenía así, y se sonrió con todo y lo que estaba cargando en ese momento. Hermoso. Y yo ahí fue donde entendí, yo dije, a esta señora ha durado hasta el sol de hoy, todavía Dios no le había dado permiso de salir e irse para el cumpleaños, como te dije. Eso fue días previos. O sea, estábamos esperando que se pusiera mejor.
Y yo dije, esta señora, ¿cómo de ese adormecimiento de todo se despertó de escucharnos a todos ahí, vernos a todos de lado a lado? Pasaba la camilla y estaba de lado a lado, o sea, una calle. Wow. Hasta que la metieron, eso fue solo microsegundos. Y yo dije, definitivamente es la familia la que la mantiene viva. Total. Y te puedo decir que eso es lo que uno se lleva a la final. Total. Marca, estábamos por el bachillerato, retrocedimos un poco a donde la abuela y ahora vamos para el bachillerato. Me dijiste, me recordaste unos amigos que tuviste en el bachillerato. Sí, unas amigas. Unas amigas. Me dijiste lo que hacías en el bachillerato. Terminaste en el Confenalco. Terminé en Confenalco. Sexto bachillerato. Sí. ¿Te graduaste en qué año? Más o menos, o sea, pues, miércoles, yo creo que eso no fue te como preocupes si no sabes la fecha, pero fresca. Yo creo que eso fue como en el 2000, no. Sí, creo que fue en el 2000, porque yo recuerdo que en el 2002 me gradué del Colombo. Ok, entonces te graduaste y ¿qué dijiste? Bueno, no, en mi casa no había, mira, te digo. ¿Quién decidió voy a estudiar tal cosa? ¿Tú Yo. o tus padres? Yo, porque yo tenía 2 espejos antes de mí. Mi hermana quería ser fisioterapeuta y pasó en la de Cartagena enfermería y se fue para enfermería. Y antes que sigas ahí, yo quiero recordar aquí para mandarle un saludo bacano a Peggy, que es la hermana mayor tuya. No Sí. sé dónde se encuentra ella ahora mismo. Italia, En Italia. Y a Rafa, que es tu hermano medio, en España. que está en España. Sí. Un abrazo para ellos de parte de aquí, en la sala con Pedrito. Bueno, te cuento, yo dije, mi papá quería que estudiara Derecho y mi mamá quería que estudiara Medicina. Yo me Tu presenté. mamá quería que estudiaras Derecho. Porque, Ok. mi papá quería que estudiara Derecho Y tu mamá y mi Medicina. mamá Medicina. Pero yo no quería ninguna de las dos. A mí eso no me gustaba. Y aún así yo intenté hacer mi examen de medicina en la de Cartagena, Pedro, y estaba yo casi en la fila para pagar y me devolví. Yo dije, eso no es lo mío. Ella no quería que estudiara comunicación. Yo decía, no, comunicación no. ¿Eras independiente en esa época No, o estabas mandada por los No, por los todavía padres? estaba mandada por los padres, pero yo siempre he sido. Tú siempre has sido independiente. Sí, yo siempre he sido independiente. Y te digo, eso es bueno. Porque yo te digo, cuando yo estaba embarazada de mi hijo Alejandro, yo lo creo que estando en la barriga, yo dije, yo no quiero que este pelado sea independiente. Y así es. Ok. Y que se adapte a todo. Esas fueron las 2 cosas que yo pedí cuando yo estaba embarazada. Y así es, el peladito se ha adaptado a todo. De una u otra forma, a ver, cuando yo dije, yo no voy a estudiar eso, yo no voy a estudiar medicina, yo no voy a estudiar eso, no me gusta. Derecho. Y derecho menos. Aunque la Entonces, comunicación y el derecho están así como medio relacionados. Sí, entonces yo le dije, mami, no, yo quiero estudiar comunicación social. No, yo no tengo plata para eso. Imagínate, todavía no estaba en la de Cartagena, solamente lo tenía la tecnológica y la Tadeo. Y yo dije, yo no voy a pagar ese semestre tan caro en la Tadeo, ni en la tecnológica tampoco. En la tecnológica, imagínate, estaba empezando, arrancando ese programa. Okay. Y lo abre, imagínate tú, la estrella que yo adoro, Ricardo Chica Gelis. Se estrena como docente allí en esa Ricardo carrera. Chica, creo que estudió conmigo en la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla. Imagínate. Él en este momento es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la de Cartagena. Sí, es el Chica que yo tengo en la cabeza. Sí. De pronto no. Sí. Ajá. Y Ricardo fue uno de los primeros docentes de esa carrera. Y yo lo disfruté. Yo tuve la fortuna de poder ser su estudiante. Y así como muchos otros que también iniciaron en la tecnológica siendo docentes. Y yo te digo que yo te puedo asegurar que fue una de las mejores épocas de esa carrera. Okay. En ese momento. Pero yo no estudié enseguida comunicación social. Mi mamá no quería que yo estudiara eso. Y yo le dije, bueno, listo, si tú no tienes para pagarme una carrera de comunicación social, págame una técnica. Y empecé en Bellas Artes. Y de noche, Pedro. Mi mamá puso grito en el cielo. No, de noche. Hice mis 4 semestres de noche, 2 años. Y me gradué en técnico de producción de radio y televisión. Técnico de producción de radio y televisión en Bellas Artes. En Bellas Artes. ¿Todavía existe esa? Sí, y ahora ya está certificada, o sea, ya está avalada y todo, ya es una carrera universitaria. Ajá. En Bellas Artes. Yo cuando la estudié era un técnico y también tenía muy buenos docentes en ese momento. Los mismos de la Universidad
Y de la Universidad No, es Jorge que Tadeo Lozano. había muchos profesionales de comunicación en ese momento que ya tenían trayectoria y se fueron sumando a esos nuevos programas. Ok. Y de ahí empezamos como a nosotros a tener ese privilegio. Entonces, cuando yo termino eso, mi mamá pensaba que yo de pronto al año o a los 6 Iba a meses, aburrir. yo dije, esta vaina no es lo mío. Pedro, yo llegaba más feliz y contenta todas las noches a mi casa y yo ya aprendí esto. Yo hice un guión de radio, yo hice no sé qué. Y entre más veía ella que yo decía, esta peladita, ¿cómo se está metiendo en esa vaina? Sobre todo que ella era docente. Sí, claro. Ella hablaba el mismo idioma ese Sí, tuyo. total. Entonces ella como que dice, esta peladita yo pensé que se le iba a quitar el encanto por esto y vamos a ver que se está emocionando más de la cuenta. Qué bacano. Y yo terminé mis 4 semestres, mis 2 años, y yo dije, ya estoy lista para que me pagues mi carrera. Y así fue que entré a la tecnológica. Yo le dije, ya págame. O sea, ya yo te demostré que esto es lo que me gusta. Bacano. Y terminé ahí, empecé a hacer Te mi apoyaron. camino. Dijeron, vamos. Sí, dijeron, ya listo, vamos para adelante con esto. Y de hecho, de los 3 hermanos, yo fui la única que estudió lo que quiso. ¿Y tus otros hermanos qué son? Mis otros hermanos, mi hermana quería ser fisioterapeuta y terminó pasando en la de Cartagena. Y mi mamá dijo, derecho, estúdialo. Después usted estudia fisioterapia, pero Pedro, eso es embuste. O sea, terminó Derecho. terminó enfermería Ah, carajo. en la de Cartagena. Pero fíjate, le sirvió para poder irse a Italia. Ella trabaja con el gobierno italiano en un hospital en un hospital local en Mantova, está en Liguria ahora, y ya tiene 20 años trabajando allí. Hace rato, Marca. Sí, total. Se casó, tiene sus Sí, hijos. ya tiene una vida en Italia. ¿La has visitado, Marca, por allá? Claro. Ya me quiero devolver, Pedro. Pero ¿sabes por qué me devuelvo? Solamente a comer y a Uf. pasear. Uf. Nada más. Eso es que es un pueblo, una ciudad pequeña. No es una ciudad pequeña, Pedro, pero Pero es una tradición. Sí, o sea, tú sales y tú quieres estar todo el día en la calle. Bacano. Todo el día en la calle, quieres conocer, quieres saber qué es lo que pasa aquí. Por lo menos yo soy muy de ese estilo. A mí me gusta hacer 2 cosas cuando viajo: comprar y preguntar por todo. Ay, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y qué historia es esta? O sea, yo pregunto todo para saber. Uf. para Y saber. comer. Y comer. Uf. Y te digo, me di gusto comiendo helado, vino y la pasta. Uf. La gelatería italiana es una vaina espectacular. Mira, Pedro, yo comía helado de por medio, día por medio. Y tiene sus hijos y todo, Marca. Ya se casó con italianos, me imagino. Y además que su esposo cocina. Entonces te puedes Buena imaginar. pasta, buena. Sí, y es de los que te dan. Y el vino no falta, Marca. Niño, ese hombre me insultó, me dice, la hermana se ha tomado toda la cava. Y yo, mi hijo, tú me invitaste, ¿para qué me invitaste? Me le tomé casi toda la cava antes de venirme. Mira, eso era una vaina, pero te digo, el italiano siempre mantenía sus vinitos ahí, yo, Siempre, rácate, pero es que se lo toman a toda hora. A toda hora. Se lo toman a toda hora, total. Y tu hermano vive en España Mi hermano vive en y España. se fue también con Pero una yo creo que española. Sí, con una gallega. Tiene una hija con una gallega, ya está grande, ya Daniela. Pero por lo menos él tiene más facilidad, claro, porque en España es como Bogotá. Digamos que tuvo una gran ola de multiculturalidad de muchas partes, de muchos migrantes de casi toda Latinoamérica, y ahí tú encuentras de todo. Encuentras que la poni, que el buñuelo, o sea, que el tamal, o sea, encuentras muchas cosas latinas. Yo creo que por eso fue que él terminó quedándose y dijo, no, esto está más de mi ladito. Está más sabroso esta vaina aquí. Sí, total. Pero cuando visitaste a tu hermana en Italia, me imagino que bajaste a España a visitar a tu hermano. Sí, totalmente. ¿Y dónde vive en España él? Él está como a 30 minutos de Madrid, en una... 30 kilómetros. Sí, a 30 minutos. 30 minutos. En carro. O sea, vive en un pueblito de Madrid. Sí, que se llama Pantoja. Wow. Entonces me dice, yo me mudé porque las casas son más grandes, Más economía, y también por la tranquilidad. O sea, la ciudad es Total. convulsionante también. Total. En un momento en que se convulsiona. Obviamente él trabaja en Madrid, pero vive en Pantoja. Me dijo, a mí me gusta mi Pantoja. Y mi mamá estuvo también allá un tiempo y le gustó. Me dijo, me gustó el pueblo tranquilo, o sea. Y mi mamá también se amañó. Y esa señora nunca se montó en un avión tantas horas. Y se fue. Y me dice, me devuelvo otra vez. Qué rico. ¿Vienen mucho a Cartagena ambos o no? Ya no vienen casi.
yo creo que ahora la moda está en que nosotras vamos. Las dos. Las dos juntas. La última vez nos fuimos las dos. Y tu mamá que es alegre, sabroso, así, no, la pasa delicioso. Mira, se puso a cantar en las paseando. Nos fuimos para Roma como unos 3 días y la señora se puso a caminar las calles de Roma. Ella tiene una artrosis, ahora ya por su edad. Pedro, no le dolía nada. ¿Fueron en verano o en invierno? No, era verano. Y ese verano allá es bravo. Sí. 40 grados de temperatura. O sea, por decir algo, septiembre, octubre, que todavía no se ha metido tanto el sol, que está como todavía fresquito, se paseó sus callecitas de Roma cantando, feliz de la vida. Malca, nos fuimos y nos metimos otra vez en esa historia familiar bacana. Vamos por el bachillerato. Me mencionaste a tus amigas del bachillerato, te graduaste en el colegio, pasaste a la universidad, te fuiste a la universidad tecnológica. Tecnológica de Bolívar. Ok, a estudiar comunicación social. Terminé después de que habías hecho 4 semestres en Bellas Artes. Sí, y ya había terminado mi hija, aquí tienes, ya nos decidimos que vayas a estudiar tu universidad tecnológica. Sí, ya. Vaya a estudiar. ¿Te encontraste con Teddy allá, no? Claro. Teddy Barrera. El propio Teddy. Te mando un saludito. Está estrenándose como papá. Debe estar contentísimo. Eso lo tenían ahí en la salsa. Sí. Y un día lo traje aquí al programa y le dije, Teddy, vas a tener un hijo. Hablemos de eso, que es mierda, qué problema. No, pero viejo ya. Teddy. No. Te admiramos con todo corazón. Lo adoro. Sí. Lo adoro con mi corazón. Bacanísimo, a Teddy Barrera. Excelente personaje. Y su esposa ha sido un pilar muy grande para su carrera y ahora están estrenando bebé, así que estoy muy contenta por ellos. Bacano. Entonces, seguiste en la Universidad Tecnológica de Comunicación Social. Terminaste la comunicación social. Sí. Bueno, listo, terminamos. No, mira, fue algo interesante y eso es algo que también creo que recomiendo. Uno tiene que pensar en emprender siempre. Y yo te digo, no es emprender, Pedro. Yo creo que el término, y tú que eres empresario lo sabes, es hacer empresa. Porque siento que el emprender se queda como pequeño. Total. Y uno se queda como que, el emprendimiento, como que algo que no es tan formal. Y yo creo que cuando ya uno cruza esa barrera, uno dice, esto es serio. Total. Esto es serio. Entonces, yo creo que uno sí tiene que pensar en hacer empresa. Y creo que ahorita vamos para allá, porque tengo que contarte un proyecto en el que estoy ahora. Uf. Pero yo creo que siempre he emprendido. Mira, cuando yo salgo de la universidad surgieron 2 proyectos en los que yo me metí. O sea, saliste de la universidad. Sí. ¿Qué voy a hacer? Ya tengo que producir. Ajá. Total. Y te digo, hay un gran conflicto. ¿Por qué? Porque ese primer empleo a veces nunca llega. Y los pelados terminan la carrera y dicen, ¿y ahora dónde voy a trabajar? Si no me dejan en el lugar donde terminé las prácticas, me tengo que ir, terminé mis horas y no sé si me van a contratar o no, o me voy. O sea, eso es una incertidumbre allí que se queda. Y yo tuve la gran fortuna que en ese momento me rodeé como de varios compañeros que querían hacer cosas diferentes. Y que en este momento ellos casi todos están brillando en los lugares en donde están. Y te digo, empezamos a hacer una iniciativa que se llamaba Apatapela, que era un programa que no pudimos hacer dentro de la universidad. O sea, hubo una serie de cosas ahí que no pudieron concretarse. Y eso prácticamente era un programa, un proyecto de casi 6 capítulos que retrataba toda la memoria histórica y cultural de los barrios de la ciudad. Pero se llamaba Patapelá porque los recorría a pie y encontraba como una serie de elementos culturales, históricos y gastronómicos, personajes. Del sí, tenía un componente muy de reportaje, de crónica, muy matizado, pero a la vez con un lenguaje audiovisual muy para la época, muy disruptivo. Y te puedo decir que casi toda la gente que estaba metida en ese proyecto en este momento están produciendo cosas muy interesantes. Qué bacano. Entonces, a Patapela nace, imagínate quién era la presentadora de Patapela. ¿Tú? No. Claudia Carmona. Wow, Claudia Carmona, la que ha trabajado siempre en el distrito. Sí, una gran comunicadora social de la ciudad. Excelente. Y Claudia era la presentadora de Patapela, pero Claudia llega a ese proyecto porque las prácticas profesionales yo las hice en el Instituto de Patrimonio y Cultura, cuando Gina Ruz Rojas era la directora del instituto. Y Gina Ruz nos lleva hasta el instituto y allí empezamos a hacer el primer piloto de ese programa.
ahí nos pusieron a Telecaribe, nos pusieron ya a la Universidad de Cartagena, también puso su equipo de audiovisuales y nosotros empezamos a hacer todo el andamiaje de producción y empezamos a hacer ese proyecto. O sea, se iban con Telecaribe y con sí, todo. Total, o sea, yo a todo nivel. Sí, una recién salida, todavía de prácticas ni me había graduado y empecé a hacer ese programa para Telecaribe. Yo recuerdo que hasta bonito nombre tiene. ¿Viste? Sí, a Patapelá. Y tenía hasta su propia canción. Le sacamos canción y todo. Wow. Y todavía creo que en algunos momentos emiten los programas por Telecaribe, ya, porque ya me imagino que ya son tan viejos. Pero imagínate tú, nos metimos, el primer piloto se metió en Olaya Herrera. La presentadora de Patapelá era Claudia Carmona. Claudia Carmona se recorrió todo Olaya con nosotros. Y te digo, en ese primer programa yo recuerdo que entrevistamos al hijo de Estefanía Caicedo. Okay. Imagínate, Estefanía Caicedo básicamente era muy cercana a Totó la Momposina musicalmente hablando. Total. Y el hijo de Estefanía tocó un tiempo para Totó la Momposina, que es Víctor Medrano, alias El Docto. Es un gran percusionista de la ciudad. Okay. Y ese fue una de las entrevistas que hicimos para ese programa. Y te digo que fue un gran piloto que terminamos haciendo 6 capítulos para Telecaribe en ese momento. Yo creo que esa fue realmente mi primera experiencia de televisión, siendo productora de televisión, porque nos tocaba todo el backstage, es decir, preparar la locación para el siguiente segmento, que todo estuviera en orden, que se viera bien el espacio, la ambientación, todo eso. Es un trabajo, mira, yo creo que te puedo decir que el trabajo más duro es ese, porque te toca todo a pie, es decir, preparar la siguiente locación para que el tiempo siempre se cumpla. Total. Y todo el cronograma se cumpla. Y de una u otra forma, allí el que tuviésemos el aval de Telecaribe fue... No, imagínate, Telecaribe en esa época era sí, lo máximo. Sí, de una u otra forma sí. Y bueno, después de que hago a Patapelá, empecé un proyecto también que se llamaba Ciudad Nativa, que era uno de los primeros portales de noticias aquí en Cartagena. O sea, todavía ni el Universal estaba apenas empezando a dar sus primeros pasos, pero como en todo, como vuelvo y te digo, no es emprendimiento, es hacer empresa. Todos los que Canal Cartagena tampoco estaba en esa época en el viaje. No tan, sí estaba, pero digamos que bueno, estaba como... Hubo un tiempo en que el Canal Cartagena tuvo su gran furor, ¿no? Uh-huh. En ese momento todavía creo que estaba, no sé si estaba empezando, no recuerdo ahora, pero nosotros teníamos Ciudad Nativa, que era un portal de noticias, que nosotros queríamos hacer un periodismo más ciudadano, más de ese estilo, más de reportajes, más de crónica, más de ese tipo. Pero todos los que estábamos éramos periodistas, no éramos empresarios. Y ese portal, si hoy existiera, Pedro, nosotros tuviéramos demasiado dinero. Estuviéramos volando. Pero cada quien tomó su rumbo y te digo, casi todos, así como pasó en el equipo de Patapelá y en el equipo de Ciudad Nativa, son gente que en este momento está muy bien en los lugares. Mencióname donde están. 4. Juan Camilo Ardila. Wow. Juan Camilo Ardila, que es hijo de Carlos Ardila, de la revista Metro. Hermano de Laura Ardila, que sacó un libro hace poco contando un poco de toda su labor periodística. Todavía sigue trabajando en La Silla Vacía. En La Silla Vacía. Ya no está con La Silla Vacía, pero casi mucho del trabajo que adelantó en La Silla Vacía, siendo la directora de La Silla Caribe, es decir, que estaba completamente enfocada en toda la labor en todo el periodismo investigativo político en la zona en toda la zona Caribe. Pues ese trabajo se fue formando en un libro, ¿no? Que en su momento fue un libro muy polémico, el libro de los Char, ahorita se me escapa el nombre. Esos Ardilas son bastante inteligentes, de hecho, y eso viene como del papá del abuelo, del papá del señor Carlos Ardila. Del papá del señor Carlos Ardila. Sí. Él me habló alguna vez, ¿sabes de quién? De Cacumen. Sí, cuando él me menciona Cacumen, sí. Cacumen, yo soy radioaficionado de hace años, y Cacumen fue de los primeros radioaficionados que tuvo Cartagena. Entonces, en una conversación con él, él me dijo, Cacumen,
Y dije, pero yo, o sea, tengo idea de que Cacumen era un bárbaro aquí en Sí, esa parte te de la digo, comunicación. Él me decía, Entonces, sí, que él recitaba las noticias, él no se aprendía nada. Total. Entonces, esta familia Ardila es muy inteligente y yo conozco a Carlitos. Carlitos es un tipo, para mí, de los tipos más inteligentes que yo he visto en el periodismo aquí local. No conozco mucho al Juan hijo, Camilo. a Juan Camilo no, pero sí tuve la oportunidad de sentarme en Barranquilla con la hija. Laura. Y cuando la escuché hablar, yo dije, Carlos II. Sí, es que ellos todos tienen vena Tienen periodística. Total. Todos tienen vena periodística. No nos vayamos todavía hasta a la familia Ardila. Vamos por el lado de la universidad para terminar el tema de la universidad. Sí, bueno, terminamos Ciudad Nativa. Y cuando terminamos Ciudad Nativa, ese proyecto pues se fue disociando un poco precisamente porque no había una cabeza que pensara en hacer empresas, sino había más empresas, había las cabezas que estaban pensadas más en contenido. Ok. Entonces, por ese lado, digamos que estábamos como que, ¿y ahora qué? ¿Cómo monetizamos esto? No sabíamos cómo hacerlo. Entonces, yo creo que la vida misma me fue llevando como por lo digital y terminé haciendo Ciudad Nativa y después yo creo que cada uno empezó a hacer como sus temas periodísticos por aparte. Yo no duré tanto tiempo en el periodismo. O sea, te puedo decir que mi base... No cogiste Universal. Muchas personas cogen Universal cuando están no. terminando su profesión. Fíjate, no cogí Universal. Cogí más periódicos independientes, más plataformas independientes. Escribía para Metro, hacía crónicas para Metro. Hubo también no sé por qué siempre se me dio como fundar medios, Pedro. Hubo un periódico chiquitico que nosotros sacamos también cuando estábamos en el IPCC que se llamaba El Pregonero, que tenía unas tremendas crónicas. Yo recuerdo una muy especial que le hice al maestro Burgos Cantor, que en paz descanse, y él se sorprendió mucho cuando vino a Cartagena y la leyó y dijo, ¿de dónde sacaste tantas cosas? Y yo nunca había hablado con él, pero era la documentación que ya había tenido y armé un texto de eso. Entonces, él se sorprendió mucho, el maestro Roberto Burgos Cantor, cuando leyó la crónica en El Pregonero. Era un periódico chiquititico. No tuvo muchas impresiones. Pero, media página. Sí. Y digamos que ahí hice algunas cositas. Después salió otro periódico que se llamaba Mar de Leva. Todavía conservo algunas copias. Y en donde sacábamos temas como, por ejemplo, imagínate, se le hizo una crónica al Che. No sé si conocen la tienda del centro. ¿A quién? La del Che. La icónica tienda en el centro que era propietaria de un señor que parecía mucho al Che Guevara. No, primera vez que escucho. Por ejemplo, había otra crónica que hablaba de los teatros, del Teatro Cartagena, el Teatro Calamarí. Los conocí perfectamente. Los teatros. Hubo una crónica que me llamó mucho la atención, el tema que le puse, el título que le puse a la crónica fue ¿Cómo conquista el bolero versus el reggaetón? Son dos géneros completamente distintos. Totalmente. Y digamos que el lenguaje es diametralmente opuesto. Pero bueno. Por ahí hay un argentino que lucha todos los días en TikTok diciendo, miren estas letras del reggaetón. Miren estas letras del bolero. Por favor. No, niños. No, es que era otro. Hey, no te pierdas el próximo episodio con Malca Irina Nieto Periñán. Mi hermano va a estar fenomenal. Sigue la buena vibra en La Sala con Pedrito.